Energía y Poder surge de la necesidad de ocupar un espacio en la opinión para hablar desde otro lugar, un lugar alternativo, no solo sobre energía, sino también sobre temas de política, de coyuntura nacional e internacional. Esto es parte de lo que ocurre en este proceso de cambio que se está dando en el país, no solo con un gobierno, sino con relatos y protagonistas distintos de esta historia que se está construyendo en nuestro país. Distinto a lo que había sido siempre la opinión y la construcción de temas alrededor como este de la energía, que por lo general siempre han sido dirigidos, orientados por los mismos sectores de siempre. Por eso aquí en este set hemos tenido la participación de expresidentes, embajadoras, embajadores, candidatos, candidatas presidenciales y también concejalas, concejales, dirigentes del progresismo colombiano, pero también mundial, como Pablo Iglesias, como la concejala Donca, como la embajadora de Suecia. Hemos analizado también temas como las actividades sexuales pagas y variados temas que han pasado por aquí en Energía y Poder. Por eso, para cerrar esta temporada, vamos a hacer un análisis o presentar los mejores momentos de lo que han sido estas presentaciones, estos episodios aquí en Energía y Poder. Hace 32 años, incluso este año se cumplen 33, del único apagón que ha tenido Colombia. Era el año de 1992 y esta situación recibió el nombre de la Hora Gaviria, una situación que se prolongó por casi un año en nuestro país, que generó o fue generado por la situación de sequía que vivía Colombia. Ha sido el único apagón de nuestro país. Y para analizar esa situación, qué ocurrió en el momento, las enseñanzas y también descubrir cómo se presentó ese apagón en este año, estuvimos conversando con el expresidente Ernesto Samper, en donde me quedaron dos grandes conclusiones. La primera, realmente el cambio de modelo energético tuvo bastante que ver en el apagón de 1992. Recordemos que en el 91 tenemos una nueva constitución, pero esa nueva constitución, avanzando en derechos, también significó que tuviéramos la entrada de un modelo que hoy conocemos como el modelo neoliberal. Y el cambio de las instituciones, el cambio de la institucionalidad y la gobernanza del sector energético también llevó a que esta situación de fenómeno del Niño, combinado con la mala preparación de las instituciones, terminara en un apagón como el que vimos en el 92. Y en segundo lugar, la ratificación de la necesidad de la transición energética. Así como en el 92, hoy nuestra matriz sigue siendo dependiente del agua, cerca del 78% en ese momento. Hoy 66%, ha cambiado un poco, pero seguimos teniendo una alta vulnerabilidad. Hoy mucho más en tiempos de cambio climático. Para analizar todo lo que fue la Hora Gaviria, conversamos con Ernesto Samper, expresidente de la República de Colombia. También fue un apagón institucional, porque hubo muchos factores que contribuyeron a eso, empezando porque el modelo neoliberal no tenía una visión clara sobre el manejo, digamos, del tema de medio ambiente. Es un modelo importado, traído de Washington. Entonces no supimos manejar fenómenos como el del Niño. Y esto lo supe porque posteriormente a mí me llegó el fenómeno del Niño cuando estaba en la presidencia. A mí me tocó presenciar y ser víctima inclusive de una ola de magnicidios en la cual pues costó la vida de Luis Carlos Galán, de Carlos Pizarro, de Bernardo Jaramillo, de Jaime Pardo Leal. Yo mismo casi perezco en un atentado en el cual estaba con José Antequera, de tal manera que el país estaba viviendo un cambio que de alguna forma se expresó a través de la Constitución de 1991, el tema de las energías renovables. Toda la transición energética. Es que no nos hemos dado cuenta nosotros que en América Latina, así como en países como Europa, las energías renovables no representan más del 4 o el 5%. Aquí que tenemos sol, que tenemos agua, que tenemos vientos, que tenemos biocombustibles, tenemos la todo. Posibilidad, las energías renovables representan el 25%. Entonces decir que vamos a hacer una transición energética
dejando un poco combustibles fósiles para tratar de irlos sustituyendo por energías renovables, no es una utopía. En América Latina no lo es, porque tenemos cómo de alguna manera trabajar con energías distintas. Hace unos años tal vez nadie se hubiera imaginado, nadie hubiera pensado que Bogotá, una de las ciudades más pobladas de Latinoamérica, Bogotá, la capital de Colombia, tuviera un problema de abastecimiento del agua como tuvimos por cerca de un año. Para hablar acerca de la crisis del agua, de sus implicaciones, de las causas, de los efectos de esta situación que tienen todo que ver con el cambio climático, estuvimos conversando con la exministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, además exconcejala, exsecretaria de Ambiente de Bogotá, Susana Muhammad, en donde analizamos lo que fue el 2024, que además fue el año más caluroso de la historia desde que hay registros, y pues nos habla acerca de la crisis climática que ya es una realidad. Conversamos acerca de los retos que enfrentamos siendo ella ministra de Ambiente y estando yo al frente del Ministerio de Minas y Energía, toda la situación y todo lo que se presentó en el país por esa amenaza de abastecimiento de agua, pero también de dificultad para el abastecimiento de energía en el país por nuestra dependencia y vulnerabilidad a la hora de generar energía debido a que dependemos de grandes centrales hidroeléctricas que generan energía en el país. Para analizar esta situación, hablar de cambio climático, de las enseñanzas y de sus causas, conversamos en ese episodio con Susana Muhammad. El planeta tiene una temperatura promedio de 15 grados. Ya por cambio climático, no es en el futuro, ya aumentamos 1 grado. O sea, ya hoy el planeta tiene una fiebre de 1.1 grado y todo lo que estamos viendo de los desastres, los huracanes, las tormentas, las sequías como la que vivimos, es eso. Pero vamos por las emisiones de gases de efecto invernadero hacia más de 2 grados. ¿Cómo vamos? Casi 2.8 grados es el pronóstico si no paramos de emitir gases. ¿Qué es lo que pasa? Que los científicos después de 2 grados, que si el planeta se vuelve con una fiebre permanente de 2 grados y más, no pueden predecir qué va a pasar. Ya no sabemos cuáles son. No sabemos qué va a pasar. Entonces el año 2024 fue como un momento rojo en ese termómetro porque por primera vez el promedio del año, o sea, el planeta tuvo una temperatura promedio 1.6 grados por encima de lo normal. Creemos que en Bogotá hay mucha agua y realmente los suelos de Bogotá son suelos que no son permeables, son suelos arcillosos, por eso se crean los humedales, por eso se crean todas estas condiciones y Bogotá, pues por décadas hemos contaminado y acabado con la cuenca del río Bogotá, que hoy es básicamente una alcantarilla a cielo abierto, el río, que debería ser nuestra fuente local. Entonces, con esa fuente contaminada, vivimos en la ficción de que hay agua porque traemos el agua de otra cuenca, que es el Orinoco. Y ya se preveía que eso podía generar situaciones por cambio climático, afectaciones. Nos damos cuenta que llevaba 3 años el embalse previamente sin lograr... En condiciones críticas. Sin lograr llenarse. Es un embalse de un periodo de 1 año. O sea, es como una batería de 1 año. Se recarga y se gasta en 1 año. Es angustioso porque lo que veían los modelos del acueducto entonces era que hacia el 2040 la demanda y oferta de agua con respecto a la capacidad del embalse iban a estar ya demasiado cerca, o sea, ya no teníamos resiliencia. Pero fíjate que con un fenómeno del Niño ya eso se materializó, no sé, 15 años antes. Entonces, ¿qué implica esto? Que Bogotá va a tener que transformarse seriamente el ordenamiento alrededor del agua. ¿Qué decirle a todas estas personas que todavía siguen de manera velada o no señalando que el cambio climático no es tan así? Yo creo que es el factor más importante que debería tener en cuenta cualquier gobierno. Y no desde la perspectiva como de un tema ambiental, como una agenda separada, sino que debería moldear la lógica política y de política pública de todo el gobierno. Y realmente eso es lo que nos proponemos, que esta sea la lógica de transformación del país. La última gran hidroeléctrica que se ha construido en Colombia se llama Hidroituango, ubicada en Antioquia. Para entender un poco sobre la situación, cómo se construyó, pero además de muchas cosas que se han conocido públicamente como corrupción, irregularidades, un desastre que se presentó en la construcción de esta hidroeléctrica, pues conversamos con el entonces alcalde
Daniel Quintero, ahora candidato presidencial por el Pacto Histórico. Conversamos sobre la génesis, cómo surgió este proyecto de energía para el país ubicado en Antioquia, pero también conversamos un poco de la política y la relación de estos megaproyectos, de estos proyectos de infraestructura con la política antioqueña, con la política nacional, incluso su relación con el sindicato antioqueño y entender un poco el origen de todo esto que ha sido la política en Antioquia, pero que ha tenido también una repercusión a nivel nacional, hablando específicamente de Hidroituango, las verdades, los mitos y una cantidad de situaciones que se presentaron con la construcción de esta gran hidroeléctrica. En ese episodio hablamos de la central hidroeléctrica Hidroituango. Néstor Humberto Martínez dijo que en este proyecto se han entregado coimas. Y pues lo dijo el fiscal en su momento en televisión nacional, pero no hay ni un solo capturado. Entonces, cuando un proyecto se entrega entregando coimas, con pago de coimas, pues usted ya sabe qué va a pasar. Se empiezan a hacer pasito entre ellos, nadie se vigila lo suficiente y el resultado es que empiezan a darse licencias. Una de las cosas que decía Néstor Humberto Martínez es que se había presentado un precio artificialmente bajo y que posteriormente se iban a hacer unos ajustes para elevar el valor del proyecto y compensar a los constructores. Para ganarse la licitación y luego ir compensando. Exacto. ¿Y cuál es ese proyecto, ese sobrecosto que les permite entonces compensar las ganancias y poder pagar las coimas a los constructores? El tercer túnel, que es el que colapsa. Ese tercer túnel que colapsa no estaba en los diseños, es un invento que se hace engañando a la autoridad ambiental, engañando al país. Después de lo que ocurrió con Hidroituango, pensar en una nueva hidroeléctrica en Colombia es distinto. Todo lo que hemos vivido, toda esta historia, el impacto social, ambiental, todo lo que significa estas heridas que dejó el proyecto, hoy nos pone a pensar si nuevamente será posible en algún momento construir una hidroeléctrica. Pero tenemos ahora otras tecnologías, el sol, el viento, y precisamente esa es la transición energética. ¿Cómo ves tú la posibilidad de proyectos de este tipo hacia adelante? Cuando llegué a PM es que no tenían un solo proyecto solar. Habíamos perdido además todas las subastas solares. Nosotros dejamos funcionando el primer proyecto solar en EPM, Tepuy, que nos lo ganamos después de una subasta. Que creo que ya se puso en operación. Sí, 83 megas en operación, en una transición energética que yo llamo pasar de la era de las cavernas a por lo menos la de la primera revolución, si se quiere, industrial. Y es que tenemos a 6 millones de personas cocinando con leña en sus casas y con basura y con todo lo que le puedan meter a eso. Esa es la primera transición que tenemos que hacer, porque esto es tremendamente costoso ambientalmente, pero también en términos de su salud es gravísimo. Y socialmente. Y socialmente. La pobreza. Entonces, lo primero es, ahí tenemos 6 millones de personas, 1.6 millones de hogares que están cocinando con leña. Tenemos como 8 millones de hogares con pobreza energética, donde también hay que trabajar. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que bajar los precios de la energía en Colombia. Y para bajar los precios de la energía en Colombia necesitamos avanzar en todos los temas, no solo regulatorios, sino tener carácter también para encontrar dónde es que se están robando la plata. Eso hay que encontrarlo. Y avanzar, sin ninguna duda, en proyectos de energía solar como avanzaste mientras fuiste ministro con el tema de comunidades energéticas. Eso es una alternativa potentísima para cambiarle la vida a la gente. Colombia tiene una larga tradición de movimientos sociales, de protesta social, de la participación de diferentes sectores del movimiento campesino, del movimiento estudiantil. En la historia reciente de nuestro país, en el 2019, se presentaron movilizaciones inmensas en nuestro país, pero incluso desde el 2016, 2017, una enorme movilización en Colombia por los acuerdos de paz. En el 2020, nuevamente protestas a nivel nacional. En el pasado también tuvimos un paro agrario que nos habla acerca de las luchas campesinas, para terminar en el 2021 en lo que denominamos el estallido social. Y para conversar acerca de todo lo que significa esta historia de movimientos sociales, esta historia de protestas en nuestro país, pero concretamente sobre lo que significó el estallido social, de cómo surge ese estallido social y qué implicaciones tiene
esa situación de nuestro país, de un estallido de la gente para exigir derechos, cuál es su relación con la llegada de un gobierno de cambio y hoy en el ejercicio de gobierno, cómo es la relación entre los movimientos sociales, la protesta social y un gobierno de cambio. Para analizar esta historia, estas situaciones, estas consecuencias y estas causas de la movilización en Colombia, conversamos con Donka Atanasoa, concejala de Bogotá por el Pacto Histórico. Importante que es pues 2019 y especialmente el 2021, donde en Colombia se presenta un estallido social. Todo este camino de reconstrucción, de recoger ese acumulado de agendas territoriales, ¿cómo se conecta con lo que pasó en el estallido social? ¿Cómo en un país como Colombia llegamos a ese estallido social? Y esto sí recoge la construcción de los movimientos sociales. Ha habido como una discusión acerca de si fue algo espontáneo o fue algo que tiene que ver con la consolidación de este camino de los movimientos sociales en Colombia. ¿Cómo lo ves tú? Yo pienso primero que más que, digamos, solo movimientos, es muy importante la noción de luchas sociales, porque creo que ahí es donde uno puede ver esa continuidad también, ¿cierto? A pesar de las rupturas o a pesar de las interrupciones, uno ve esa continuidad, ¿no? Una serie de luchas que venían, estaban, diversos sujetos se fueron consolidando en torno a ellas, y eso es algo que sí claramente se ve la continuidad. Nosotros con el actualmente senador Benavides, que en ese momento estábamos al frente de esas dinámicas de procesos sociales y de luchas sociales, escribimos un artículo justamente haciendo una reflexión de qué había pasado en ese momento antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, y cómo esas luchas se fueron como reorganizando. Yo creo que para comprenderlo del 2019 es muy importante conectar varias cosas. Uno, eso, una maduración de luchas sociales que se fue dando, ¿cierto? Que arranca, si se quiere, en toda esta introducción que hicimos desde los 90 hacia las primeras décadas de los 2000 y que se va consolidando a través de una serie de procesos de convergencia que de alguna manera, no me gusta tanto la palabra, pero digamos que innovaron en la manera como se organizaba y cómo se movilizaba y cómo luchaba la gente en este país. Y fue pasando de una dimensión orgánica que inicialmente era muy cerrada en los años 90, o sea, muy eran quienes estábamos organizados, sí, que estábamos muy de la organización, la cosa, a expandir esto y un poco llevarlo a la gente. Como decir, esta lucha no es solo de quienes estamos organizados y organizadas, sino que la lucha por la educación pública es una lucha que le pertenece a todo el país, y ahí esas movilizaciones que la MANE generó y que se volvieron simbólicamente fundamentales del 2010-11 en adelante, cierto, que fue la de entregarle las flores, la de mandar las cartas a los vecinos explicándoles qué estaba pasando, la de convocar a todos los demás procesos organizados a solidarizarse con los estudiantes, la de ponerle como el tate quieto al ESMAD y a los temas de las confrontaciones en las movilizaciones, una serie de detalles que de lo que hablaban no era solamente un repertorio performático, como por hoy en día es muy difícil eso, porque todo el mundo, mucha gente suele hacer las cosas como por quedar bien en las redes y tal, la foto perfecta, todo es perfecto, pero en ese momento más que solo la dimensión performática de la cosa era de verdad abrir la lucha hacia mucha la sociedad. Y son luchas de todos y todas. Así como es de todos y todas la lucha de la educación pública, también es de todos y todas la lucha campesina. Entonces el paro agrario del 2013 también generó una serie de interpelaciones, por ejemplo, a la sociedad urbana, que por lo general se quedaba quieta, y más la clase media urbana que se quedaba quieta cuando había movilización campesina y veía por allá y decía, ay, sí, terrible lo que le está pasando a la gente. Bueno, ese terrible lo que le está pasando a la gente estaba en la puerta de tu casa con una olla de papas cocinadas que te llegaba y te decía, ¿has pensado dónde vienen estas papas? Los campesinos y campesinas que cultivan estas papas están pasándola mal. Mira lo que ha sido el tema de la tierra en este país, mira lo que ha sido el tema de la falta de garantías de trabajo para los campesinos que siguen, ni con la reforma laboral lo logramos todavía solucionar. Entonces fueron unas luchas que fueron interpelando a la gente, ¿no? Los artistas se movilizaban, las clases medias se movilizaban. En 2016 ¿cierto? Tenemos la movilización por la paz. Por la paz, exacto, allá iba el tema de la paz, que digamos inicialmente estaban muy sentados en una mesa las FARC, el gobierno, que todavía se parecía una cosa muy de ellos ahí, cuando de un momento a otro el tema de que la paz estaba en peligro, pues
despertó a la gente y todo el mundo salió a las calles y dijo, no, esto nos lo merecemos, es nuestro, ¿cierto? Ver la votación de, a pesar de que perdimos este plebiscito por tan poquito, ¿cierto? Ver cómo todas las zonas rurales que habían sufrido y que habían, digamos, sido víctimas de las cosas más terribles de la guerra y del conflicto, salieron a votar masivamente por la paz y a decir, sí queremos la paz. O sea, hubo una transformación en la manera en la que la lucha social fue apropiada por mucha gente, que creo que fue, digamos, determinante. Las derechas en nuestro país no tienen nada de novedoso. Realmente copian y pegan lo que se está haciendo en otros países. Se copian de Milei, se copian de España, se copian de Bukeles, se copian de esa nueva derecha que está surgiendo en el mundo, pero que en Colombia se intenta manifestar a través de figuras como Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella y otras figuras que lo único que hacen es un populismo de derecha, no tienen ninguna propuesta y solo replican formas y discursos que se vienen desarrollando a lo largo y ancho del mundo, de nuestro continente. Y justamente para analizar eso, de cómo se desarrolla en el mundo, pero también cómo se expresa en nuestro país, estuvimos conversando con una persona que sabe mucho del tema, con Pablo Iglesias, fundador de Podemos en España, un movimiento político que llevó a la izquierda al lugar donde tal vez nunca había estado o tal vez no había estado durante muchas décadas. Además, vicepresidente del gobierno español y actualmente director también de medios alternativos de comunicación. Analizamos entonces este contexto del surgimiento de estas nuevas derechas, de la copia que hacen de ciertos discursos, pero también de cómo contrarrestarlas y cómo construir un progresismo capaz de entender esas nuevas dinámicas y también construir y defender un proyecto democrático en nuestros países. En ese episodio hablamos de nuevas derechas y también de progresismo en nuestros países. Hablamos de lo que está ocurriendo en Europa y cómo América Latina también abre nuevos caminos. O sea, una de las características de Podemos como una nueva izquierda en España fue que asumía América Latina como su principal referencia. Eso además no nos lo perdonaron nunca. Eso, digamos, generaba una enorme incomodidad entre las élites, que hubiera una izquierda española, europea, que dijera nuestras referencias ideológicas están en América Latina. Entonces y ahora, para nosotros, y eso es también el proyecto de Canal Red, que se ha latinoamericanizado inmediatamente, parte de la asunción de que América Latina es la gran reserva ideológica de la izquierda. Cuando la izquierda, tras la caída del muro de Berlín, está en una época en la que puede desaparecer. O sea, en la que ese mundo ideológico del breve siglo XX que definía Hobsbawm desaparece y hay muchos lugares donde desaparece la izquierda como actor. América Latina es el lugar en el que hay diferentes experimentos de izquierda que en diferentes planos llega a disputar el poder político y llega a disputar el Estado, con experiencias distintas, enormemente duras, enormemente difíciles, que para nosotros resultaba inimaginable, o sea, que en un país como Colombia llegara a la izquierda a gobernar, no nos lo terminábamos de creer, y ocurre algo no previsto también, es como Petro presidente y ahora están ustedes enfrentando pues, una coyuntura muy difícil con una derecha que se rearma en todos los aspectos. Yo creo que aquí es fundamental asumir que no hay una receta única, que cada país tiene su historia nacional particular que define por completo la manera en la que se puede hacer política en cada país y que luego está la contingencia, que una cosa es lo que uno quiere hacer y otra es lo que finalmente puede hacer. Lo esperanzador de todo ello es la enorme salud en términos ideológicos de una izquierda latinoamericana que sigue emitiendo como el principal actor de las izquierdas a nivel global, que entiende lo que significa la geopolítica, que entiende lo que significa las tareas de acción cultural a nivel militante y bueno, lo podemos meter todo, o sea, podemos hacer como una serie de características que sirvan para hablarnos de un nuevo ciclo progresista con características que lo diferencien del anterior, pues que lo hagan los politólogos y está bien, pero la política nunca es previsible y rara vez encaja en las definiciones que hagamos. ¿Qué mensaje para quienes quieren pensar la política desde la juventud? Que nos pasen por encima. Yo creo que en nuestra generación tenemos un terrible complejo de Peter Pan. No terminamos de aceptar que hemos dejado de
ser jóvenes. Ayer en la universidad, que había gases lacrimógenos, tuve como una sensación juvenil. Hacía muchísimos años que no respiraba gases lacrimógenos. Pero eso quiere decir que nosotros estamos en otra generación. En otra generación que no puede bajar a TikTok a defender a nuestros jóvenes de los nuevos TikTokers de la ultraderecha. No les podemos hacer ese trabajo. Nos gustaría seguir siendo jóvenes, nos gustaría vivir, digamos, ese combate. Y creo que los jóvenes tienen que cortarnos cualquier intento de paternalismo por nuestra parte. Tienen que ser dueños de su generación. O sea, que nos escuchen a ti y a mí hablar está bien, pero ellos tienen que hacer su propio programa, tienen que hacer su podcast, tienen que, digamos, darle una impronta generacional a sus instrumentos de comunicación política. O sea, no vamos a resolver nosotros los problemas políticos de la juventud. Podemos serles útiles, podemos ayudar, pero nosotros ya no somos jóvenes, aunque no estemos de mal ver a pesar de nuestra edad, pero nos toca otra tarea. Uno de los temas que a veces no se toca, pero que es fundamental para la transición energética, es la minería, por diferentes circunstancias. Una de ellas es que para construir, para desarrollar paneles solares, baterías y mucha tecnología que hoy se requiere para el ejercicio y el desarrollo de la transición energética, requiere minerales. Quiere decir entonces que necesitamos una nueva minería que está en desarrollo en el mundo, una minería que se ha denominado una minería de la transición energética. Entonces, la minería nos va a acompañar, por supuesto, un buen tiempo y en todo el proceso de transición. Pero tenemos que hacer una minería distinta. Para ver qué otras experiencias de minería se tienen en el mundo, conversamos con Elena Storm, embajadora de Suecia en Colombia. Este país, Suecia, tiene una historia de casi 6.000 años de minería. Se dice que es uno de los países con una tradición minera más antigua de Europa. Y estuvimos conversando sobre modelos mineros, cómo superar esa situación de la minería de carbón en nuestro país, cómo superar la minería ilegal en nuestro país, pero también cómo llegar a acuerdos, a consensos con pueblos indígenas, con pueblos ancestrales que tienen presencia en nuestros territorios, en nuestras regiones, y cómo lograr hacer eso que hemos denominado una transición energética justa a la hora de hablar de minería. En este capítulo analizamos lo que significa una minería, una propuesta de minería para la paz en un contexto como Colombia. Pero hay una mina muy especial en Suecia, Kiruna. De hecho, yo tuve la oportunidad de visitarla y ahí también en varias de las conversaciones que tuvimos, como que se expresa el modelo de la minería en Suecia y qué tipo de explotación realizan, como explicarnos un poco el modelo de minería, por ejemplo, en esta mina. Sí, la mina de Kiruna es una de las más antiguas que tenemos ahora. Y es la mina más grande del mundo subterráneo de hierro. Hierro, acero. Para la producción de acero. Exacto, para producción de acero. Y también, para poner en contexto, 93% del hierro, del acero que exporta la Unión Europea proviene de Suecia. Así que esta industria, esta mina es sumamente importante para nosotros. Y esta mina es un ejemplo cómo podemos trabajar para una minería sostenible. En esta mina tienen una tecnología muy innovadora, por ejemplo, para trabajar con maquinaria. Antes de ser minero fue una carrera muy peligrosa. En Suecia hoy día hay muy pocos accidentes gracias a esta tecnología muy avanzada de, por ejemplo, manejar maquinaria de manera remota. Robótica, con conectividad. Entonces, eso es una manera de trabajar con la minería sostenible para la gente. También estamos minimizando la manera o las emisiones que produce, porque sabemos que las emisiones del sector minero en el mundo representa una parte grande de las emisiones en el mundo. El sector minero está contaminando mucho. Y en Suecia estamos trabajando desde ahora años para tener una minería libre de combustibles fósiles. O sea que la maquinaria, todo ya está empezando a funcionar eléctrica. Exacto, y especialmente el proceso para producir acero,
porque, bueno, primero es sacar el hierro, pero después hay un procesamiento para producir acero. Y todo eso, en todo eso hay emisiones. Y en Suecia ahora estamos trabajando con muchas inversiones para producir acero verde. Y de hecho, yo traí un ejemplo de este acero verde que producimos. Y eso es uno de los primeros... no sé cómo se llama, pero eso es como un bloque de acero verde. Y ahí se nota cuántas emisiones para la de producción CO2 de para esta la producción de esta. Es cero. Cero emisiones en la producción de esta placa. Una de las apuestas de cambio del gobierno de Gustavo Petro, de nuestro gobierno, ha sido las reformas. Pero esas reformas tienen que pasar por el Congreso de la República y allí hemos visto una gran disputa por diferentes temas, como ha sido la reforma pensional, la reforma laboral, incluso la reforma tributaria, y cómo esas discusiones se tienen que sacar adelante, se tienen que desarrollar en el Congreso de la República. Pero además que hacen parte de la agenda de transformación de este país para llevarle derechos a los trabajadores, derechos a las personas que no hayan tenido la posibilidad de pensionarse o de hacer una liquidación para llegar en algún momento a tener derecho a una pensión. Así como otras reformas, la reforma a la salud y muchas otras reformas que están pendientes. Para conversar de lo que ha sido esa disputa y de todo lo que generó durante este semestre la movilización en torno a las reformas, conversamos con una figura muy importante, ahora también candidata presidencial por el Pacto Histórico, fue vicepresidenta del Congreso de la República, una destacada congresista del Pacto Histórico. Conversamos con María José Pizarro sobre las reformas y la agenda de cambio en nuestro país. En un contexto en el que las fuerzas democráticas deben consolidar una fuerza ganadora para el 2026, María José habla en Energía y Poder sobre el futuro del cambio. La llegada de un gobierno de cambio a nuestro país implica la transformación de una serie de políticas, de leyes, algunas también medidas que se pueden implementar a través del Ejecutivo. Pero las reformas que deben pasar por el Congreso han tenido un intenso debate. No todas las reformas han pasado. Algunas, ya como la reforma pensional, la reforma laboral y la primera reforma tributaria, ya tuvieron debate en el Congreso. Durante este último periodo legislativo tuvimos ese intenso debate en el Congreso. Y sobre todo en escenarios como el Congreso de la República, que tienen unas dinámicas de poder, de relacionamiento, es casi como un ecosistema que se ha construido para desconocer o más bien homogenizar una forma de conversación, un estilo, etcétera. Y por supuesto que llegue el progresismo con toda su diversidad, que llegue a través del progresismo sectores que no siempre tienen voz en el Congreso de la República, con sombreros, colores, ruanas, todo eso de entrada pues ya cambia la estética del Congreso. Y yo creo que eso inclusive les ha sorprendido un poco a ellos, han tenido que aprender a relacionarse estos hombres, digamos, de que yo pudiese mostrar algo de experticia en la dinámica congresional y pues digamos un diálogo con las distintas bancadas, pues fue determinante para que mi nombre terminara presentándose como la opción del pacto histórico del gobierno para ocupar la vicepresidencia del Senado de la República. La primera vez que una mujer ocupa desde los sectores de izquierda ese espacio en una mesa directiva. Y yo, pues, entendiendo también que esto pues no contribuiría a sacar finalmente ni la consulta ni la reforma, pues decido ponerme en medio, y mientras apelaba, pues también un poco hacer un llamado a la calma para no terminar en un escenario que hubiese sido, pues por supuesto, trágico en ese momento, y es un ministro golpeando o amedrentando de cualquier manera a un secretario, como es el secretario del Senado. Así que fueron, creo que, milisegundos, y las reflexiones, ¿no?, que uno hace, eso es como el partido de fútbol, quién va a meter el gol, y finalmente sentir que sí, que la reacción fue la adecuada, porque permitió también que tuviésemos un aire, y además que se develara que ahí había una estrategia fraudulenta e irregular.
Y además los resultados de las encuestas que daban una favorabilidad absoluta a la consulta y además a cada una de las preguntas estaba valorada por encima del 70%, creo recordar yo. Seguramente habían algunas que tal vez estaban muy abajo, pero ese era más o menos el promedio y por lo tanto había un apoyo popular de la gente, tanto aquella que se movilizaba en las calles como aquella que fue encuestada por esos días por la consulta popular, y el miedo, por supuesto, de la derecha a un presidente movilizado en campaña, como decían ellos, por una consulta popular. Tenemos que ganar las elecciones en el 2026 y esto no es potestativo. Esto debemos hacerlo, debemos lograrlo, no hay opción, no hay alternativa alguna a ganar las elecciones en el 2026 y eso tenemos que dejarnos allí vida, cuerpo y corazón en lograr un segundo gobierno progresista, profundizar el cambio y profundizar las transformaciones en Colombia. Trabajadores, trabajadoras de la industria para adultos son algunas de las personas, de los protagonistas que han llegado también en este gobierno a ejercer roles en la institucionalidad. Eso ha levantado un gran debate en nuestro país por sectores ultraconservadores, por la mojigatería o por el moralismo que todavía persiste en nuestra sociedad. Tenemos un ministro que viene de la industria para adultos, pero hemos tenido también la participación en el gobierno y la llegada de otras personas, de otros símbolos y una ruptura del paradigma de lo que significa gobernar y quiénes pueden gobernar. Para hablar acerca de esto, conversamos con una mujer que viene de esta industria, una mujer profesional, inteligente, que también ha trabajado y que también ha sido muy controversial. Hablamos con Amaranta Hank acerca de actividades sexuales pagas, sobre la ruptura de estos paradigmas y la creación de nuevos símbolos sobre quiénes pueden llegar a gobernar, sobre los derechos de las mujeres y para entender también todo este mundo que se rodea alrededor, que está alrededor de las industrias sexuales, de las industrias de actividades sexuales pagas. Conversamos en ese episodio entonces sobre este tema que levanta mucha discusión, mucho debate, pero que es importante que conozcamos. ¿Ha crecido la industria por adultos en Colombia? Estas reglas se han venido modificando, las plataformas, la organización también de las mujeres, las reflexiones sobre estas condiciones de vulnerabilidad. También hay muchos tabúes en la sociedad, no se ha hablado a veces muy abiertamente, creo que hemos mejorado en eso, pero ¿ha crecido la industria? ¿Ha venido mejorando? ¿Eso es variable? ¿Cómo lo ves? Sí, crecer demasiado. Te cuento que como entre 2019 y 2020 la pornografía se acaba, ¿no? Básicamente, como las grandes productoras europeas y algunas estadounidenses quiebran, porque ocurre que hay una pandemia en ese momento, un contagio de una infección de transmisión sexual. Entonces tuvieron que frenar los rodajes. A eso se le suma inmediatamente la pandemia de COVID e inmediatamente se le suma el posicionamiento de OnlyFans, que ya existía, pero en ese momento se posiciona como una plataforma en la que es un boom del claro. OnlyFans. Entonces todo esto hizo que las productoras como tal, como existían, como se conocían, de ir a grabar, de un set, de unas cámaras, de un director, se acabara. Y empiezan estas modelos y estas creadoras de contenido a hacer su contenido de forma independiente y a fortalecerlo cada vez más. Y en Colombia muchísimas mujeres empiezan a hacer esto, al punto que crean y fortalecen una industria tan amplia, con unas mujeres tan reconocidas a nivel internacional y facturando tantísimo dinero, que luego con el tiempo, te estoy hablando ya de 2023 quizás, de 2024 sobre todo. O sea, hace poco. Sí, relativamente poco. Vienen estas productoras que habían quebrado en Estados Unidos y vienen de Europa, estos actores, esta gente que producía, a Colombia a grabar. Y se revive la industria para adultos desde la pornografía en Medellín, en Colombia. Entonces eso es un fenómeno súper grande que mucha gente lo compara con de pronto, no sé, lo vulgar, de pronto, el facilismo. Pero también estamos hablando de una inversión en el país grandísima, ¿no? De hace un tiempo. Lo que pasa con estas cifras es que no están muy estandarizadas porque no hay una regulación, entonces no se sabe exactamente. No hay datos, no hay sistematización de claro, no hay ni siquiera una caracterización nacional que diga cuántas modelos webcam hay, cuántas actrices porno, cuántas trabajadoras sexuales, no dice nada. Pero en estas cifras, estos subregistros que se manejan entre quienes están muy cerca de todas estas plataformas, o sea, se habla de hasta $1.500 millones que entran anuales al país
por creación de contenido, que es bastante dinero que se ingresa al PIB y también un aporte de las economías populares bastante importante, ¿no? Entonces, esta industria, hoy en día, lo que te digo, como el panorama económico sigue estando muy vigente. En desarrollo, en crecimiento. Sí, total. Con muchos más modelos produciendo, obviamente ganando cada vez menos, porque también hay un nivel de competencia bastante amplio en esto. Pero al mismo tiempo, pues está pasando como que están las mujeres hablando de esas violencias de las que habían sido víctimas, y de pronto también los estudios y estos empresarios de modelaje webcam, a razón de esas mismas denuncias y que el mundo está cambiando y que el feminismo también abarca tantos espacios, quizás por miedo, yo no digo que por ética, ojalá que por ética, pero yo creo que más por miedo, han cambiado un poco sus prácticas. Entonces ya son prácticas que las protegen un poquito más o que no las vulneran tanto, ¿no? Porque, o sea, como que se cuidan un poquito más de... Es que hace falta demasiadas cosas porque es una industria sobre todo construida por mujeres. Y estas reglas del juego las instauraron un par de hombres y las replicaron un par de hombres. Casi como el mundo, ¿no? Bueno, quiero agradecerle a todas las personas que han empezado a seguir Energía y Poder, a quienes les ha interesado los temas que hemos tocado, a quienes han estado pendientes de esta primer temporada. Aquí estamos, aquí llegamos y aquí nos quedamos para seguir disputando la opinión, para seguir construyendo desde lugares alternativos y desde enfoques distintos todo lo que rodea no solo los temas energéticos, sino también los debates de país, los debates de la coyuntura mundial. Así que cerramos este primer capítulo, esta primer temporada de lo que es Energía y Poder, pero nos esperamos en un par de semanas para continuar desarrollando toda esta agenda, todos estos debates, para seguir creando opinión. Volveremos en Energía y Poder recargados en unos días.